Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. El pasado día 13 de octubre, alrededor de 7.000 personas partieron de San Pedro Sula, que es una ciudad, de hecho la principal ciudad de Honduras, que está en la costa atlántica hondureña, muy cerquita de la frontera con Guatemala. Días después atravesaron la frontera con Guatemala porque en lugar de cruzarla en ese punto, pues discurrieron paralelos a esa frontera. Entraron por Guatemala a la altura de Esquipulas, entraron en el país, pasaron por la capital, allí fueron alojándose en distintos sitios, en campamentos habilitados al efecto, y luego continuaron camino, bajaron la cordillera y continuaron camino hacia la frontera con México. El gobierno guatemalteco les dejó pasar, obviamente, con la idea de quitarse cuanto antes el problema de encima. No quería, y sigue sin querer, ver nada en este asunto, entre otras cosas porque a esa misma caravana también se han ido sumando guatemaltecos, también se han sumado salvadoreños, aprovechando, como decimos en España, que el Pisuerga pasa por Valladolid, que venía toda esa masa humana tan gigantesca desde Honduras, pues muchos de estos dos países, mucha gente se apuntó a la aventura y se dirigieron todos juntos hacia el paso fronterizo entre México y Guatemala, el paso fronterizo de Tecún Umán, que está en la costa del Pacífico, para que lo situemos geográficamente. Esto fue la semana pasada. Cruzaron el río Suchate, que es lo que separa el río que separa México y Guatemala a la altura de la costa pacífica, y continuaron por el estado de Chiapas, que es donde se encuentran ahora mismo. Acaban de pasar la localidad de Tapachula. Muchos lo han dejado, han decidido dar la vuelta. El gobierno de Honduras incluso se ha ofrecido enviando autobuses hasta México para repatriarlos, si era su deseo, y han regresado a Honduras, han regresado por donde venían. En esta expedición tan gigantesca hay jóvenes, mayores, niños e incluso bebés, para que os hagáis una idea. Otros, sin embargo, la gran parte, por cierto, continúan con el empeño de seguir su camino hasta Estados Unidos, en donde, por cierto, y probablemente ellos lo sepan, de hecho, ellos lo saben también, no podrán entrar. Que los hondureños emigren a Estados Unidos no es algo infrecuente. Es decir, esta noticia que hemos recibido y que se está siguiendo desde todo el mundo, de la caravana de migrantes, pues lo llaman así, migrantes. Bueno, realmente ahora mismo son migrantes, porque son emigrantes vistos desde Honduras, inmigrantes vistos desde México, desde Estados Unidos, pero si lo vemos desde otro sitio, desde España, por ejemplo, desde Argentina o desde Chile, son migrantes, es gente que se está moviendo de un sitio a otro. Así que aquí esta palabra de migrante, que tan de moda se ha puesto últimamente, creo que encaja, desde el punto de vista semántico, encaja bastante bien. Son una caravana genuinamente de migrantes. Otra cosa es que desde los Estados Unidos se le vea como caravana de inmigrantes, porque se dirigen hacia allá. Esta palabra, insisto en esta palabra porque la contrarréplica la hemos tratado en más de una ocasión. Ha habido muchos oyentes que se han interesado por el uso intensivo de un tiempo a esta parte de la palabra migrante. Bueno, pues en Estados Unidos hay muchos inmigrantes de origen hondureño, ya os decía, aproximadamente 1 millón, la mitad de ellos ilegales. En España también hay, por cierto, hondureños, quiero decir, hay aproximadamente, ido a mirarlos. Es una comunidad que ha entrado relativamente, es muy reciente, hace muy poquito tiempo. Hace 15 años o 10 años apenas se veían hondureños en España, y en los últimos 4 o 5 se han empezado a ver muchísimos, especialmente en comunidades autónomas como Cataluña o como la Comunidad Valenciana. En Madrid también hay bastantes. Hay aproximadamente unos 100.000, eso es lo que se estima, de los cuales el 40% están de manera ilegal. Llegar a España es más difícil que llegar a los Estados Unidos, está más lejos, tienen además que hacer el viaje en avión. Casi todo además son mujeres, son hondureñas, lo que hay en España. Pero bueno, el hecho es que diréis, bueno, son muchos, son pocos, 1 millón, son muchísimos. Honduras es un país pequeño, de tamaño, y además pequeño desde el punto de vista demográfico. Es un país de solo 9 millones de habitantes, lo que nos viene a decir que aproximadamente el 13% de su población la tiene emigrada en este momento. Es un porcentaje bastante alto. Un país que el 10, o mejor dicho, más del 10%, más de uno de cada 10 hondureños que tienen derecho a voto dentro de Honduras, pues reside fuera del país, básicamente, como os decía, en los Estados Unidos. Y claro, y no precisamente en buenos términos están emigrados. Los hondureños que salen del país lo hacen como pueden, y una vez están fuera, pues suelen emplearse en cualquier cosa. No sé en Estados Unidos,
pero aquí en España tienen fama los hondureños, hasta donde yo sé, de ser una comunidad pequeña pero muy trabajadora y bastante cumplidores. Pero bueno, la primera pregunta que deberíamos hacernos, una vez sabido ya que Honduras manda emigrantes en todas las direcciones desde hace ya muchísimos años, es ¿por qué huyen? Es decir, ¿por qué envía tantos emigrantes fuera? Un país que en principio, si lo miramos de manera desapasionada, debería tenerlo todo para que le fuese bien. 2 mares, un clima privilegiado, en fin, una población creciendo y una población joven. Es un estado que tiene realmente pocos gastos. Un lugar geográfico, pues lo mismo que le pasa, por ejemplo, a Guatemala, ¿no? Un lugar geográfico que es bueno, entre 2 océanos, entre América del Sur y América del Norte. ¿Por qué huye tanta gente? Bueno, básicamente es por 2 razones. La primera de ellas, pues, va de suyo, es la pobreza. Hay muy pocas oportunidades, apenas ninguna, para un hondureño pobre que nazca en Tegucigalpa o en San Pedro Sula. Bueno, no digamos ya si nace en un pueblecito, en un pueblito perdido del país. Eso por un lado. Y la segunda es la inseguridad. De hecho, se ha hecho muchísima hincapié en el tema de la inseguridad a raíz de esta historia de la caravana de migrantes. Honduras es el país más peligroso del mundo. Es más peligroso que muchas zonas en guerra. Esto para que nos vayamos metiendo en calor. Podemos imaginarnos una zona en guerra como Siria o Irak en tiempos. Pues bien, hay lugares en Honduras que son más peligrosos que Bagdad, o más peligrosos de lo que era Bagdad hace unos años. San Pedro Sula, concretamente, es el lugar más peligroso del país. Esta es la ciudad de donde salieron estos emigrantes. O sea, no sé este año, pero durante muchísimo tiempo San Pedro Sula ha sido la ciudad más peligrosa del mundo, más violenta del mundo. Hace unos años tenía una tasa de homicidios, creo que fue en 2014, que era de 142 asesinados por cada 100.000 habitantes. Es una tasa tan desproporcionada, tan enloquecida, que cuesta hacerse a la idea. Para que en una ciudad, qué sé yo, muy, muy peligrosa, extraordinariamente peligrosa, como puede ser, no lo sé, que tengamos la cabeza, Detroit, de las ciudades del primer mundo estoy hablando, estaríamos hablando de tasas de muertos por cada 100.000, asesinados, mejor dicho, no muertos, por cada 100.000 habitantes, de a lo mejor 20, 25, momentos puntuales, tal, 30. Bueno, pues San Pedro Sula llegó a tener 142. Me consta que desde entonces ha bajado en algunos años sensiblemente, pero vamos, sigue siendo muy alta. En una ciudad como San Pedro Sula, pues pasa lo mismo que en Tegucigalpa o en San Salvador o en Ciudad de Guatemala. Los que puedan permitírselo, las rentas altas, pues viven blindados, en casas custodiadas por guardias armados y no salen de los centros comerciales. Es una vida un poco angustiosa, pero bueno, al menos no se juegan el tipo. Es decir, que a quien castiga la inseguridad es a los pobres, que padecen, que tienen que tomar el transporte público y padecen robos, asesinatos, extorsiones continuas, una cosa llamativa. Pobres extorsionando a pobres. No es que extorsionen a un empresario muy rico, sino al que tiene el puesto de tortillas o un pequeño taller o una tienda minúscula. Esta es una realidad muy común en los países centroamericanos. Así que es normal, bastante normal de hecho, que quieran salir de aquel círculo vicioso de pobreza e inseguridad. Cualquiera de nosotros lo haríamos, en el caso de que, o por lo menos lo pensaríamos en hacer. No tiene nada de extraño, es perfectamente razonable. Honduras además se da la circunstancia de que está emparedado entre 2 océanos y 3 países que también son muy pobres. Los océanos son el Atlántico y el Pacífico, y los países son Guatemala, El Salvador y al sur Nicaragua, que como bien sabemos no atraviesa el mejor de los momentos ahora mismo. Hacia el sur no viajan, pero sí hacia el norte. Tratan de llegar a los Estados Unidos como puedan. Tienen que atravesar Guatemala y después México. Este es un camino larguísimo, más largo de lo que, por lo menos en Europa, nos podemos llegar a imaginar. Desde Tegucigalpa al Paso, yendo por la carretera estoy hablando. No quiero ni pensar si uno encima de rodeos. Yendo por la carretera, yendo por lo legal, hay 3.800 kilómetros, que son los mismos que hay de Madrid a Helsinki. Imaginaos que tuvieseis cualquiera de vosotros, de los que estéis en España, entiendo,
que tuvieseis que caminar desde Madrid hasta Helsinki. Bueno, y ni siquiera pudieseis caminar por los caminos normales, tuvieseis que tratar de evitar las carreteras, las ciudades, a la policía, a los mareros. Bueno, pues eso es con lo que se encuentran muchos emigrantes del Triángulo Norte, estos 3 países, El Salvador, Guatemala y Honduras. Es decir, es un viaje realmente duro. Muchos se suben a un tren de carga que sale de Tapachula, del sur de México, se llama La Bestia ese tren. Hay muchos documentales, podéis encontrarlos en YouTube, que tratan de llegar subidos a este tren. Vamos, es un tren que es, ya digo, es un carguero, va con cisternas y se suben encima de las cisternas, muchos mueren, les roban, a las mujeres las violan. Bueno, una auténtica desgracia. Sí, tienen que hacer esos, si no 3.800 kilómetros, sí, 2.000 y pico, los tienen que hacer en unas condiciones realmente deplorables. Normalmente hacen el viaje en pequeñas partidas. O sea, unos pocos cruzan Guatemala y una vez ya en México pues tratan con coyotes o por su cuenta de llegar hasta la frontera de los Estados Unidos, que está, como os decía, a 2.000 y pico kilómetros. Claro, eso entraña muchísimos peligros, porque tanto México como la propia Guatemala no son precisamente países seguros. Así que en marzo de este año, y como las cosas estaban así, se formó una primera caravana de emigrantes hondureños. Se formó en San Pedro Sula, la principal ciudad del país, la más poblada. Guatemala es de estos países en los que la ciudad más poblada no es la capital, no es el único, pero tampoco es que sean muchos, la verdad. Y además es sensiblemente más poblada que la capital, que Tegucigalpa. Bueno, pues allí se formó una pequeña caravana que decidieron unirse, iban de todo, niños, mayores, muy mayores, mujeres, todo. Una pequeña selección de toda la población hondureña, de desheredados, obviamente, y se hicieron camino. Cruzaron Guatemala, llegaron a México, no era tan numerosa como la actual, con la idea de, una vez en México, de llegar hasta la frontera de Estados Unidos. Pero la caravana se deshizo, se fue diluyendo por el camino, y solo unos pocos llegaron hasta la frontera de los Estados Unidos, pero ya no había cámaras esperándoles. Simplemente el asunto había sido algo así como un primer aviso. Conociendo la caravana del mes de marzo, esta es, por lo tanto, esto no me lo han dicho, la verdad, muchos medios, no lo han puesto en perspectiva y debería decirse que esto ya se había intentado en el pasado y no funcionó, o mejor dicho, que funcionó mal. Y lo que sucedió el 13 de octubre, cuando se formó la segunda de las caravanas, no era más que simplemente un inténtalo de nuevo, tócalo de nuevo, Sam, en este caso, y no precisamente musical, para ver si esta vez, siendo más, son muchísimos, se juntaron 7.000 personas, pues conseguían lo que no habían conseguido los anteriores. Y sobre todo, y esto creo que es más importante, esta segunda caravana de octubre ha concitado muchísima mayor atención mediática. Porque de la de marzo apenas se dio la noticia en los medios hondureños, algo en los guatemaltecos, un poquito en los mexicanos, pero no trascendió más allá. Y como lo anterior se ha ido desgastando, es decir, desde que salieron del propio San Pedro Sula, pues ha ido desgastándose. También es cierto que esta, precisamente por toda esa primacía mediática que ha tenido, ha ido ganando participantes a lo largo de su camino, pero también los ha ido perdiendo. Pero es tan grande, de tal dimensión, habréis visto fotografías, porque lleva varios días en todos los periódicos, que ni la policía mexicana ha conseguido pararla. Tampoco ha tenido demasiada voluntad, seamos francos. En el puente Rodolfo Robles, que es el puente que cruza el río Suchiate, que separa México de Guatemala, que une dos ciudades, las dos fronterizas, Ciudad Hidalgo en el lado mexicano y Ciudad Tecunumán en el lado guatemalteco, la policía trató de contener la marea, pero era completamente imposible. Los inmigrantes, hay imágenes en movimiento, quiero decir, no solo fotografías de esto, los inmigrantes se tiraron al río y lo atravesaron nadando o encima de neumáticos de camión. Tampoco es que el Suchiate sea el Amazonas, precisamente. Es un río tropical, pero muy cortito, de tal manera que nacen unos volcanes que quedan en el altiplano guatemalteco y apenas tiene 100 y pico kilómetros, de manera que no lleva demasiada agua. Se puede atravesar sin demasiado problema a nado. Además, creo que no tiene cocodrilos ni ninguna cosa de estas que te puedan devorar mientras estás nadando. El hecho, creo que aunque hubiese cocodrilos, esta gente está tan desesperada que se tiraría igual. No les importaría lo más mínimo. En ese momento la policía mexicana se encontraba ante un dilema. Un dilema importante, además.
porque había salido Peña Nieto por televisión diciendo que no toleraría ningún acto de agresión hacia la soberanía nacional. Bueno, era poco su misión de presidente decir esas cosas, pero claro, era una multitud desarmada, una multitud de descamisados. 5 o 7 mil, los que fuesen, una cantidad importante. No les quedaba otra que o dejarles pasar o hacer la vista gorda, que es en esencia lo que hicieron, o abrir fuego porque estaban entrando ilegalmente en el país y no estaban dispuestos a darse la vuelta. Afortunadamente, escogieron lo primero, porque si no aquello habría devenido una auténtica masacre. Tampoco es plan. Es decir, que fueron, en resumidas cuentas, los mexicanos fueron bastante prácticos. A fin de cuentas, desde Tecunumán hasta la frontera de Estados Unidos hay más de 2.000 kilómetros y verían que ya habría tiempo de contener eso si es que quieren hacerlo. Bien, a partir de aquí, de este momento, en el momento en que han entrado en México, que es donde están ahora mismo, la cuestión se complica bastante. Ya están en Tapachula, han pasado Tapachula, de hecho, que es la localidad más meridional de todo México, tienen más de 2.000 kilómetros por delante, y aquí la pregunta sería otra. La pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano con ellos? Ahora tienen ellos en la mano la patata caliente. Por la mano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, apenas ha saltado unos segundos y se la ha quitado de encima a una velocidad vertiginosa. Lógico, por lo demás. Cualquiera hubiese hecho lo mismo que él. A fin de cuentas, aquí no vienen. Hay que dejarles pasar cuanto antes. Y además, entre Honduras y Guatemala hay un acuerdo en el que tanto los hondureños como los guatemaltecos pueden cruzar la frontera sin necesidad de que les pidan el pasaporte. De ahí que tampoco podía frenarlos porque la frontera está abierta entre estos dos países. Pero bueno, el problema está en México. Y México se encuentra en un momento muy delicado desde el punto de vista político, esto lo sabemos todos. Actualmente no hay presidente. Vamos a verlo, lo hay, pero es ese momento en el que el presidente nuevo todavía no ha tomado posesión y el presidente viejo está marchándose. En 5 semanas tomará posesión López Obrador, el día 1 de diciembre exactamente. Y Peña Nieto, por su parte, va recogiendo sus cosas de la residencia de Los Pinos. Tampoco le queda tanto. En mes y poco tiene que desalojar de allí. Y claro, lo último que quiere Peña Nieto en su último mes de gobierno es meterse en un lío. Lo vimos el otro día, en el puente el Rodolfo Robles. La policía evitó que aquello escalase. Sí, evidentemente la policía obedece órdenes. No actuaron de manera autónoma. Les habían dicho que tirasen unas cuantas bombas lacrimógenas, que se les viese, que saliesen al menos por televisión, pero que no empleasen fuerza letal. Peña Nieto no tenía nada que ganar en este brete. Y mucho que perder en el caso de que aquello se le hubiese ido de las manos. Es decir, no quiere abandonar el cargo con una masacre en su haber, una masacre de inocentes. Ningún presidente querría hacer algo, o algo semejante, vamos. Ni le conviene, además, políticamente. Es decir, él ya se va, no va a poder volver. No puede ser reelegido. Él termina con esto, en buena medida, su carrera política. Y viene otro nuevo. Él tampoco necesita complacer a Donald Trump, ya. No tiene que hacer cálculos políticos. Total, para lo que le queda en el convento, esto simplemente se le ha presentado al final. No es eliminable que esta última caravana, de hecho es bastante factible que esta última caravana haya venido con todo este eco mediático y haya sido tan grande precisamente por la situación política de México, que es como mínimo anormal. Esto sucede solo una vez cada 6 años, pero una vez cada 6 años sucede inevitablemente, y es que hay cambio en Los Pinos, hay cambio en la presidencia del país. Eso por lo que toca a Peña Nieto, pues que dentro de mes y medio ya no estará, ya no será presidente. ¿Cómo está viendo esto López Obrador? Que es el que va a tenerse que enfrentar a todos los problemas a partir del 1 de diciembre. Bueno, pues yo creo que esto lo ha visto como un regalo caído del cielo, literalmente, ¿eh? Y está dejando que la cosa agarre cuerpo. Y luego ya verá cómo se soluciona, si es que se soluciona. De hecho, este de la caravana de migrantes hondureños es el último de los problemas que tiene México ahora mismo. México tiene problemas de una envergadura inimaginable, como para preocuparse de esto.
Es duro de ver por la televisión, especialmente cuando se van a los niños y bueno, sirve, sobre todo sirve políticamente. Lo va a utilizar como herramienta de presión, de eso no me cabe la mínima duda. Es un político. Es que al final todo es política. Y como tal va a utilizar a estos 7.000 desdichados. Y si no son 7.000 y son 5.000, pues a estos 5.000 desdichados. En el hipotético caso de que alcancen la frontera de Estados Unidos, que insisto, está lejísimos, más lejos, como os he dicho antes, de lo que podamos imaginar, de que alcancen, pero tienen que ir andando, no es que les hayan subido en unos autobuses, en ese caso, pues en un par de días estarían allí, pero no, tienen que ir andando por la carretera y van con lo opuesto, con lo que les van dando las ONGs o los mismos vecinos que se van encontrando por el camino, o las autoridades en algunos casos. De hecho, el propio AMLO ha pedido que se les trate bien, lo cual está muy bien, porque a la gente siempre hay que tratarla bien. Incluso cuando han entrado ilegalmente en tu país, pero hay que tratarla bien y hay que ser humano por encima de cualquier otra cosa. Entonces, es probable que muchos se animen a seguir andando y que lleguen. La cuestión es cuántos. Bien, pues lleguen los que lleguen, ya sean 7.000, o sean 1.500, o sean 150, no van a poder entrar en Estados Unidos. Esa es una frontera cerrada. No van a pasar por los pasos habilitados al efecto, por los puestos aduaneros, pero es que es una frontera de 3.000 kilómetros de longitud. Pero está cuidada. En una buena medida está con vallas y, desde luego, la patrulla fronteriza de Estados Unidos va a extremar la precaución conforme se acercan, si es que llegan a acercarse. Es decir, que esta caravana, al final, inevitablemente va a chocar contra la frontera y se tendrá que disolver, previsiblemente, como se disolvió la del mes de marzo. Ahora bien, esto sienta un precedente, y un precedente bastante grave, que deberían tener en cuenta en Estados Unidos. Cuando haya pasado esta, puede formarse otra caravana. Es decir, si tenemos ya la de marzo, la de octubre, bueno, ahora viene el invierno, pero, bueno, aunque el invierno en México, la verdad, ya lo quisiéramos aquí, pero, no lo sé, en marzo del año próximo, ya con López Obrador en el poder, ya establecido. En Honduras, en El Salvador, en Guatemala, hay millones de personas deseando salir. Muchas de ellas dispuestas a arrostrar todo tipo de penalidades. No lo digo por decir, es que esto se lleva viendo desde hace muchos años. Me remito a los hechos. Si a AMLO le sale bien la jugada, y es posible que le salga bien, no tiene más que mirar hacia otro lado. En los 1.000 kilómetros, por lo menos desde luego en el camino, y también en los 1.000 kilómetros de frontera que comparte con Guatemala, que es una frontera en buena medida salvaje. Está sin vigilar porque atraviesa una selva o varias selvas, desde el Petén hasta la costa del Pacífico. De hecho, lo he ido a mirar porque no conocía exactamente cuántos pasos había. En 1.000 kilómetros solo hay 10 pasos fronterizos. Y algunos, la mayor parte de ellos, son meros puestos aduaneros con una barrera, una garita y un policía, para que pase un camión de vez en cuando y los vecinos de la zona. Esto López Obrador lo sabe a la perfección. Y seguramente lo emplee como herramienta negociadora. Algo similar a lo que hace Marruecos con la Unión Europea. Es política, como os decía. Y en política todo se aprovecha, especialmente y sobre todo las desgracias humanas. Los que escuchasteis el programa ayer, supongo que os acordaréis con lo que cerré la noticia, con la que cerré la contra ayer, sobre aquella de lo que quiere hacer el gobierno navarro, una palabra de la que ayer ya bastante se habló en bastantes medios. Yo lo había visto en navarra.com el lunes por la mañana y luego pues ha ido, ya se sabe, expandiéndose por toda la prensa a mucha velocidad, y la verdad es porque la noticia merecía la pena, era cuando menos escandalosa. Me refiero a lo de los juegos eróticos para niños de 3 años. Bueno, pues me deja Jordi, que no está en España ni en Navarra, está en Curitiba, en Brasil, me deja un mensaje en el que nos cuenta lo siguiente. Te mando aquí un link para que puedas entender exactamente lo que comentaba sobre una noticia que presentaste en la crónica del 23 de octubre. La Podemnoticia decía que el gobierno de Navarra iba a obligar a los niños a tener prácticas eróticas. En el link que te mando
verás cómo en Brasil precisamente saltó el escándalo en el Museo de Sao Paulo, en el cual aparecieron unas fotos de una niña y una mujer haciendo un masaje a un hombre desnudo en el suelo. Como comprenderás, esto realmente asustó mucho a los brasileños y demostró exactamente hasta dónde puede llegar la ideología de género. Solo quiero alertaros de que esto realmente es un peligro para los niños y que no sabemos hasta qué punto les puede afectar. Espero que desde tu programa podamos luchar todos juntos contra esto y eliminar esta ideología que de verdad no tiene nada que ver con la educación. Bueno, Jordi, es que esto creo yo que va más allá de la ideología de género, ¿eh? Es directamente la ideología de los degenerados. A ver, creo que hay algo que toda sociedad sana debe tener un consenso básico, y es que la infancia es sagrada. Es decir, por debajo de los 18 años, y no digamos ya de los 6, no se hacen ningún experimento. Es decir, los experimentos se hacen con los adultos, que tienen capacidad de decidir y capacidad de contratar y de equivocarse. Pero con un niño de 3 años no se hacen experimentos. Tienen que estar literalmente blindados de todo tipo de locuras. Bien, esto, como yo creo que lo comentaba ya ayer, es una auténtica locura. Pero bueno, de todas maneras creo que estas cosas son muy poco populares, esa es mi opinión. Es decir, a pesar de todo el enloquecimiento general que hay o que nos parece que hay, luego la gente del común es bastante más normal de lo que los políticos suelen pensar. Pues todas estas cosas son poco populares incluso entre sus votantes. Así que digo yo que de un modo u otro esto lo terminarán pagando. Lo terminarán pagando además dentro de poco tiempo, porque las elecciones están al caer, son a la vuelta de la esquina. El próximo, no sabemos el día, pero vamos, en el mes de mayo. A estos les queda muy poquito tiempo, poco y menos. 7 meses, sí, aproximadamente, para que se vayan despidiendo, les quedan 6 meses. Bien, seguimos también en Brasil, aunque en este caso no quiere hablar de esto de la ideología de género. En Brasil está en Sao Paulo, concretamente, no en Curitiba. Está José Luis, que quiere hacernos una reflexión, compartir con todos nosotros, sobre Bolsonaro, que ya he hecho un par de programas sobre él. Haré más, obviamente, porque las elecciones, estas sí que están a la vuelta de la esquina, son dentro de 4 días. Como bien sabéis, se enfrenta a la segunda vuelta el día 28 de octubre. Bueno, pues esto es lo que nos quiere contar José Luis desde el mismo terreno de juego, desde el mismo Brasil. El motivo de mi mensaje era para dar mi punto de vista del por qué la gente está votando a Bolsonaro. Como podéis imaginar, no le han votado 50 millones de hombres blancos y machistas que quieren que vuelva la dictadura militar. Además de sus adeptos, en general es un voto anti-PT y antisistema. Han elegido a Bolsonaro porque es el que tenía el discurso más antisistema y porque era el voto útil, ya que es el que aparecía primero en las encuestas. Por eso Marina Silva y Geraldo Alckmin han sacado tan pocos votos. Aunque no son del PT, la gente les veía como parte del sistema de esos últimos 16 años. Lo del voto antisistema no solo es contra los políticos, es también contra el discurso políticamente correcto que mandan los medios, que como ocurre en Europa y en Estados Unidos, aquí es el discurso progre, comandado por artistas, periodistas y tertulianos. Y esto de lo políticamente correcto lo voy a conectar con una anécdota que ocurrió hace unos días con el integrante de Pink Floyd, Roger Waters. El día 9 de octubre, Roger Waters dio un concierto en São Paulo y en medio del concierto se puso a hacer propaganda política diciendo que había luchado contra el fascismo en el mundo, etc. Y en una de las imágenes puso el nombre de Bolsonaro, lo cual enfadó a una parte del público y se formó un tumulto entre personas a favor y en contra. El propio cantante parece que se asustó un poco y se sorprendió de que hubiera alguien en el público que no pensara como él, y paró el concierto durante 5 minutos, intentando explicarse. Pero un grupo numeroso seguía insultándole. Parece ser que terminó admitiendo que en realidad no sabía exactamente lo que está ocurriendo en Brasil, pero claro, ni pidió disculpas por hacer propaganda ni nada y siguió cantando. Bueno, echadle un vistazo a la noticia y a la gira del amigo Roger, que continúa generando polémica. Creo que es casi seguro que el 28 de octubre gane Bolsonaro. Si el voto no fuera obligatorio en Brasil, tendría más dudas, porque a veces un grupo se moviliza más o menos dependiendo de la actualidad. Pero claro, aquí no puede ocurrir eso. Solo estamos pendientes a ver qué pasa con la exclusiva del periódico Folha de São Paulo de esta semana, diciendo que hubo una campaña de marketing en las redes sociales a favor de Bolsonaro y contra el PT, pagado por empresarios favorables a Bolsonaro, y en el que podría haber algún tipo de irregularidad. El Tribunal Electoral ha aceptado la denuncia del PT, que está basada en la exclusiva del periódico. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esta historia. Bueno, me despido ya y un saludo a todos los hispanos de todos los países.
Pues esto más o menos ya lo decía el otro día José Luis, es los desvaríos de la izquierda, los desvaríos de cierta izquierda, son los que al final nos traen a este tipo de candidatos. Porque Bolsonaro tiene cosas que están bien, pero en otras podríamos decir que en algunas es directamente un auténtico escombro. Pero bueno, lo mismo le pasaba a Donald Trump, lo mismo le pasa a todos estos populistas de derechas que tanto miedo parecen meter ahora, pero es que esto es un producto puramente reactivo. Es pura reactancia social. Lo dijimos hace 2 años con Donald Trump y no nos cansaremos de decirlo. Al final, si estás haciendo cosas como esta del gobierno de Navarra, que quieres a los niños de 6 años o a los de 4 años hacer juegos sexuales con ellos, pues al final eso tiene una reacción. La sociedad reacciona y reacciona de estas maneras. Yo creo, también como tú, que si las cosas siguen como están, va a terminar ganando Bolsonaro. Diremos, pues menudo drama. Bueno, pues no sé qué deciros, sinceramente. Sobre todo teniendo en cuenta que es una parte de la población de Brasil tan grande. Yo no vivo allí, no estoy allí, no puedo verlo con mis propios ojos. Es un poco lo que nos acaba de contar José Luis, ¿no? Que el cantante llega y dice, le saca unas imágenes de Bolsonaro y le abuchean. Claro, no se había enterado de nada. Un poco como muchos periodistas en el extranjero. La última encuesta que he visto, que es de ayer, la victoria es apabullante. La victoria bolsonarista. Estamos hablando del 57% frente al 43% de Fernando Haddad. Si vamos a los resultados de la primera vuelta, que ya los analicé aquí, pues eso, hace semana y media, lo que nos dice esta última encuesta es que Bolsonaro, que sacó un 46% en la primera vuelta, ya se ha metido en el bote a los socialdemócratas de Gerardo Alckmin, que era todo lo que necesitaba para ganar, nada más. Es decir, su 43%, en el momento en que metiese al 5% restante que tenía lo que tenía este hombre Alckmin, más los restos por aquí y por allá, ya se había puesto en el 50%, le quedaba muy poquito. Haddad lo tenía bastante más difícil. De hecho, con esta última encuesta, Haddad sacó un 29,2% en la primera vuelta, pues lo que ha hecho es sumarlo a Ciro Gómez, es decir, a los del Partido Democrático Traballista este. Estamos hablando de, pues si lo estoy sumando de cabeza ahora, sí, un 41,6%. Tuvieron entre los dos, bueno, pues les están dando un 43%, más o menos lo que os decía. Muy bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que ha preparado hoy un comentario sobre el Brexit, o mejor dicho, los problemas del Brexit, los múltiples problemas del Brexit. Se acerca el día en que los conceptos de Unión y de Europa de la Unión Europea van a quedar en entredicho, y el día en que el patrioterismo británico va a evidenciarse como contraproducente. Y según se acerca el día, la incomodidad crece y las componendas estrafalarias se empiezan a contemplar como opciones reales. Repetir el referéndum tantas veces como sea necesario hasta que salga lo que resulta más conveniente. Es un ejercicio democrático de gran altura. Prorrogar el plazo de salida sería una demostración de seriedad acorde con los protagonistas. Salirse por las bravas es tan infantil como todo lo planteado hasta ahora desde el Reino Unido. Los británicos se van porque quieren y con un mal acuerdo. Cuanto antes lo asuman, mejor para todos. Tiempo habrá de profundizar la herida o tratar de dejar una cicatriz aseada. Pero ahora toca ser responsables de las decisiones soberanas. Solo hay una opción, apechugar. El resto son demoras de lo inevitable. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí llega la contra de hoy. Ya sabéis, yo mañana regresaré por estos pagos, que son mis pagos, a fin de cuentas. La contra es mi programa, también es vuestro, porque participáis en él diariamente. Así que como es nuestro programa, pues lo suyo es que todos nos congreguemos aquí mañana.